Y bueno, ¿cómo están mis queridos ciberestudiantes? Les envío un saludo. Esta semana es la semana 3, vamos a ver lo que es el marco teórico. Y bueno, ya saben que tenemos ya nuestra problematización, ¿no? Ya elegimos el tema, el título, ya hicimos una búsqueda de la literatura que se refería a nuestro tema. Ahora, ya que buscamos y seleccionamos los 3 autores importantes y que ya más o menos revisamos la literatura, artículos y demás, que nos metimos a Google a ver qué había, ¿no? Buscamos libros sobre nuestro tema. Ahora vamos a elaborar nuestro marco teórico, ¿no? Y bueno, dice, ¿qué es el marco teórico? Dice, cuando se tiene planteado el problema de estudio, es decir, que se poseen objetivos y preguntas de investigación, ya también problematizamos nuestro tema. Dice, cuando además se han evaluado su referencia y factibilidad, ya vimos también si es posible, ya justificamos también un poquito por qué vamos a hacer nuestra investigación, ¿no? Y vimos si lo podemos hacer o no lo podemos hacer, ¿no? Como habíamos comentado, dice, el siguiente paso consiste en sustentar teóricamente el estudio. Ahora le vamos a dar soporte teórico, ¿no? Etapa que algunos autores llaman elaborar el marco teórico. Dice, ello implica analizar y exponer aquellas teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes en general que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio, ¿no? Esto lo dice Sampieri. Y bueno, recuerden que estamos basándonos en el libro de Sampieri y voy agregando algunas otras fuentes para poder hacer énfasis en algunos aspectos, como en este caso. Hay veces que nos dicen, hay que hacer el marco conceptual, hay que hacer el marco teórico. Bueno, hay que ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Alphabet nos dice, se denomina marco teórico a la exposición, análisis de aquellas teorías y enfoques teóricos que se consideren válidos para el correcto encuadre del problema de investigación, ¿no? Cuando vamos a contextualizar, por así decir, ¿no? Cuando vamos a darle soporte teórico a nuestro trabajo, ese sería el marco teórico. Dice, por otro lado, el marco conceptual se refiere a las ideas, experiencias y conceptos que tenga sobre el tema el autor de la tesis, ¿no? El marco teórico es todo aquello, las cuestiones teóricas y los enfoques que otros, ¿no?, tienen sobre nuestro tema. Es decir, le vamos a dar el soporte teórico y ahorita vamos a ver cómo, redactándolo, no citando, haciendo referencias también. Y el marco conceptual son las ideas, experiencias y conceptos que yo tengo de ese tema, ¿no? Así es que marco teórico y marco conceptual. Acuérdense, pregunta de examen. ¿Cuáles van a ser las funciones del marco teórico? Primero, vamos a ayudar a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. Dice, orienta sobre cómo habrá de llevarse a cabo el estudio. También amplía la perspectiva del estudio y guía al investigador para que éste se centre en su problema evitando desviaciones del planteamiento original. Conduce también al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a la prueba en la realidad. E inspira nuevas líneas de investigación, así como nuevas áreas de investigación, y provee de un marco de referencia, ¿no? Vamos a tener un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio, ¿no? Estas son las funciones de nuestro marco teórico. ¿Cómo elaboramos nuestro marco teórico? En 2 etapas principalmente, ¿no? Primero vamos a revisar la literatura correspondiente y luego la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica, ¿no? ¿Cómo voy a ver? En este caso, vamos a hacer esto. Para unos otros autores, las partes de un marco teórico consiste de una introducción, ¿no?, la revisión, conceptos y teorías y una conclusión.
En nuestro caso ya teníamos aquí el tema que es el amor a la muerte, recuerden. Teníamos el amor a la muerte, nuestro título era el amor a la muerte a través del culto a los muertos en las ofrendas en México, ¿no? Un poquito nuestros objetivos generales, que era identificar las causas y patrones del por qué los mexicanos manifiestan amor a la muerte a través del culto a los muertos en las ofrendas. Objetivo particular es seleccionar y exponer las manifestaciones artísticas, y el objetivo específico describir y enlistar los elementos en las ofrendas que manifiesten el amor a la muerte. Recuerden que ya habíamos problematizado, ¿no? Nuestro tema es amor a la muerte, el culto a los muertos en las ofrendas, ¿no? Ya habíamos puesto un poquito también nuestro cuadro de quiénes eran nuestros autores principales que íbamos a tocar, ¿no? Freud. Y habíamos puesto un poco lo que eran nuestras variables, que es un poco lo que vimos. Ahora, ¿cuál va a ser? Dice, la primera etapa, que es la revisión literaria, dice, consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles para los propósitos de estudio, así como en extraer y recopilar la información relevante y necesaria que atañe a nuestro problema de investigación. Esta revisión es selectiva debido a la gran producción literaria que se produce, ¿no? Detección de la literatura y otros documentos. Principalmente vamos a tener 3 tipos básicos de fuentes de información para llevar a cabo esta revisión, ¿no? Van a ser nuestras fuentes primarias. Por ejemplo, son las fuentes directas, constituye el objetivo de la investigación bibliográfica o revisión de la literatura y va a proporcionar datos de primera mano, recuerden, ¿no? Por ejemplo, los libros, las antologías, los artículos de publicación periódica, las monografías, las tesis, las disertaciones, documentos oficiales, ¿no? Reportes de asociaciones, trabajos presentados en conferencias, seminarios, artículos periodísticos, testimonios de expertos, películas, documentales y videocintas. En este caso, por ejemplo, estamos buscando el concepto de Eros y Tánatos, ¿no? Todo lo que es Eros y Tánatos. Yo me voy a basar principalmente en aspectos freudianos, sobre Freud. Y mi primera revisión sería revisar esto del Eros y el Tánatos, que es mi fuente primaria, ¿no? Principalmente, ¿cómo sé que es mi fuente primaria? Bueno, aquí hablamos del Eros y del Tánatos. Recuerden que en este caso, si yo voy a tomar a mi principal teórico, que es Freud, siempre vamos a ver que él va a ser la fuente primaria. Quien escriba de él sobre sus temáticas serían fuentes secundarias, ¿no? Y ya todos los índex, todas las compilaciones donde nada más viene así como mencionado serían como las fuentes terciarias, para que ustedes vayan teniendo un poquito de conocimiento. Por ejemplo, esto, ¿no? Que podemos encontrar Eros y Tánatos de los libros de Freud. Eros más allá de la pulsión, de la muerte. Por ejemplo, esta sería una fuente secundaria, que sería Rosaura Martínez, porque habla del Eros, habla de los conceptos de Freud, pero no es la creadora de la teoría, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, igual los infiernos del pensamiento en torno a Freud, Eros y Tánatos en la cultura occidental, que es de José David Pujante, ¿no? También serían fuentes secundarias que se nos ayudarían. El sujeto entre Eros y Tánatos, psicoanálisis de la violencia, ¿no? También serían Mauro Torres, todos estos autores, todos los que no sean Freud, serían como secundarios. En este caso, Freud, una interpretación de la cultura, Paul Ricoeur. El caso de Paul Ricoeur sería otro excepcional, porque son de los teóricos, ¿no? Todos los demás somos así como, y cuando yo les decía a mis alumnos siempre, si no son vacas sagradas, no son fuentes primarias, ¿no? Así es que bueno, eh, vamos a ver un poquito, ¿no? Qué es lo que vamos a encontrar. Y un poco esto, por ejemplo, ¿no? Beyond the Pleasure Prince, Eros Sigmund Freud.
Veredas del Espíritu de Sigmund Freud, ¿no? Este sería interesante, este libro. Vamos a ver qué hay, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es hacer este encuentro, ¿no? Esta revisión de lo que hay, la educación del deseo, por ejemplo, ¿no? Introducción a la clínica lacaniana, Freud y la judeidad, ¿no? Por ejemplo, esto nos pudiera ayudar en cuanto al rito. Sin que nos perdamos, ¿no? Sin que dejemos nuestro principal tema, sin que vayamos por amante de lo ajeno, ¿no? Lo que se cree en Dios es estudios sobre narcisismo, las fuerzas del ejemplo. Por ejemplo, más allá del principio del placer, que sería bastante, este sí es una fuente primaria, ¿no? Sigmund Freud, esto sí nos pudiera ayudar. Por ejemplo, Freud, las claves del deseo, ¿no? Porque esto sería para estudiar todo lo que sería nuestro tema. El amor a la muerte a través del culto, ¿no? Esto del deseo. Por ejemplo, ¿no? Ahora, esos son libros. Si yo busco artículos que tendré que buscar, ¿no? Por ejemplo, este de Eros y Tánatos. ¿Cómo tendrían que ser mis artículos? Recuerden que no blogs, de preferencia no blogs, de preferencia artículos científicos, que es lo que tienen que tener, autor, fecha, lo que es la URL, ¿no? El sitio de publicación, como en este caso que es esta revista de Cielo, sobre todo son cuestiones de salud mental, ¿no? Es bastante importante, trae el nombre de la revista, el volumen, el número, el lugar de publicación, que en este caso es México, el año. Aquí todos estos datos los vamos a necesitar. Nuestros artículos, si van a buscar artículos, yo siempre les refiero a que sean este tipo de artículos, ¿no? Este artículo de revistas científicas que traen su nombre, su autor, Eros y Tánatos, por ejemplo, aquí es el título. Viene de dónde está, Facultad de Medicina en la Universidad de Chile, ¿no? Viene quién lo está publicando, incluso hasta su correo, ¿no? Vienen sus autores, Luis Taller Ojeda, ¿no? Viene lo que es el abstract, la introducción, el resumen, viene en 2 idiomas, recuerden que es en español o en español o en inglés o en español o italiano, español o francés, español, ¿no? Portugués, ¿no? Vienen las palabras claves, aquí por ejemplo lo erótico, tanático, mitología, la poesía, ¿no? Un poquito, ¿no? Incluso viene ya lo que sería el marco teórico. Luego venía, por ejemplo, aquí estamos hablando del amor platónico, ¿no? Los diversos tipos de amores, cuáles son, tánatos o la muerte, ¿no? Viene un poco esto, que también nos pudiera ayudar. Viene también las referencias, ¿no? Un artículo bien hecho viene con las referencias. Así es que estos son artículos que nos van a servir, ¿no? Las fuentes primarias. Principalmente lo vamos a ver con mayor profundidad, ¿no? Bueno, dice, las fuentes secundarias van a consistir en compilaciones, resúmenes, listados de referencia publicadas en un área de conocimiento en particular. Son listados de fuentes primarias, es decir,
reprocesan la información de primera mano, ¿no? Como los que les había comentado. Por ejemplo, la American Business Communication Association y la International Communication Association, ¿no? También podemos hacerle ahí un googleo para que conozcamos. Por ejemplo, aquí vienen las conferencias, viene el sitio tal cual, ¿no? Viene en inglés, lo podemos traducir también. Vienen lo que son acerca de, ¿no? Los premios, las comunidades, las conferencias, ¿no? Todas las conferencias del 2023, los trabajos también que pueden encontrar, publicaciones, ¿no? Revista Internacional de Comunicación Empresarial, por ejemplo aquí, ¿no? Depende la temática, ¿no? Cuáles son lo que ustedes necesiten. Aquí pueden también, incluso acuérdense que habíamos hablado de subsidios, quiénes son los que los subsidian en investigación, las becas, ¿no? Todo lo que puedan encontrar, las fundaciones, ¿no? Y bueno, seguimos. Las fuentes terciarias se trata de documentos que compendian los nombres y títulos de revistas y otras publicaciones periódicas, así como nombres de boletines, conferencias y simposios, nombres de empresas, asociaciones industriales, de diversos servicios, ¿no? Pertinentes para la ciencia de la conducta, por ejemplo, directorios de empresas que se dedican a cuestiones de recursos humanos, de mercadotecnia, de publicidad, de opinión pública, títulos de reportes con información gubernamental, catálogos de libros básicos, ¿no? Que tienen ya referencias y datos bibliográficos, así como nombres de instituciones al servicio de la investigación, como lo estamos viendo en la página anterior, ¿no? La diferencia estriba en que la primera compendia fuentes de primera mano y la segunda fuentes de segunda mano, ¿no? Una fuente secundaria agrupa referencias directas, ¿no? Y también vamos a tener nuestras fuentes, ¿no? ¿Dónde podemos buscar información? En las fuentes primarias, secundarias, buscadores, revistas, periódicos, ¿no? Recuerden que vamos a tener buscadores como Google, ¿no? Mozilla, Opera, que son los más comunes. Ya por ahí tenemos Bing, HAL, Yandex, Yahoo, ¿no? Pero también tenemos los metabuscadores, ¿no? Los metabuscadores son aquellos que aquellos grandes buscadores, ¿no? Que van a hacer las búsquedas en los buscadores. Parece así medio redundante, ¿no? Pero son esta compilación de buscadores, ¿no? Que va a ayudarnos ahí a veces para que no se repita la información cuando tengan que buscar sus trabajos, ¿no? Y tengan que buscar sus fuentes. En estos metabuscadores yo les sugiero que siempre busquen en metabuscadores para que no se repita la información con sus compañeros, para que puedan tener información diversa, porque ahí se va a recopilar, por así decir, toda la información de todos los buscadores normales, ¿no? No nada más de uno, sino es así como el mundo más grande. Y bueno, dice, vamos a ver, por ejemplo, dice, hay bancos de datos que se consultan manualmente, Social Citation Index, Education Index, Communication Abstracta, ¿no? Podemos acudir a expertos en algún tema, también centros de información directorio, centros de información, algunos directorios también. Podemos ir a instituciones especializadas, en este caso, por ejemplo, dependiendo, ¿no? En México, si son estadísticas, INEGI, si son cuestiones incluso de democráticas, el INE y mujeres, que son ya instituciones que son muy importantes para nuestras investigaciones. También podemos ir a libros y literatura extranjera con las reservas de sus pros y sus contras. Casi siempre para darle un plus, ¿no? Un nivel mucho más elevado a nuestra investigación, lo más importante es que metamos artículos extranjeros de alguna forma, ¿no? En inglés, en francés, casi siempre, portugués, que es hay veces que meten alemán, ¿no? Italiano, que son de las lenguas que podemos utilizar, bueno, que son más fáciles de comprender, ¿no? Sobre todo el portugués, el italiano, ¿no? El inglés, que es básico. Siempre tenemos que por lo menos meter 1 o 2 artículos, revisar artículos, porque la información que nos llega a nosotros ya casi siempre cuando llega traducida viene con unos 5 años de atraso,
¿no? Digo, son sus pros y son sus contras, ¿no? Cuando nosotros tenemos artículos o libros en inglés, nos llega en portugués, son las versiones mucho más actuales. Tardan casi 5 años en traducir una obra. Actualmente es mucho más rápido, pero antes hace 20 años, teníamos ese como retraso o rezago de la información por la situación de las traducciones. Tardaban mucho los libros en traducirse, así es que tendríamos o teníamos la obligación, sobre todo en el área de medicina, psicología, ¿no? Así pasa con otras, con otras materias, con otras disciplinas. Teníamos que ir directamente, si queríamos información actual, a lo que era todo lo que era la información en inglés o en otros idiomas, ¿no? Ha habido sus pros y sus contras. En comunicación tenemos los estudios socioculturales, ¿no? Y también los estudios latinoamericanos, que son los que se contraponen a este tipo de estudios, ¿no? Decía, por un lado teníamos información muy actual, avances actuales, información relevante, de vanguardia, pero decían que no era adaptada hacia lo que era el contexto latinoamericano, sobre todo, o hispano, ¿no? Y que de alguna forma era tratar de forzar esas investigaciones a un contexto muy diferente que era, por ejemplo, el mexicano, ¿no? Que no estaba culturizado, no estaba adaptado a nuestras necesidades, a nuestra realidad tal cual, ¿no? Y que como que traspolábamos investigaciones que no se adaptaban a nuestra sociedad, a nuestra realidad, a nuestro contexto. Que esa es como que la situación adversa, ¿no? Las contras de lo que es la literatura extranjera. Están las dos partes. Yo digo que hay que incluirlos porque también nos da pautas de algunos avances, pero también incluir literatura latinoamericana, que también, por ejemplo, en el área de la ciencia, en el área de astronomía, todo esto avanza, ¿no? Por ejemplo, Chile está muy avanzado, Perú también está muy avanzado, Argentina están muy avanzados por ahí, depende en el área, ¿no? Cuba y Brasil son de los países que más podemos echar mano para poder de alguna forma tener nueva información o información de vanguardia sobre algunas temáticas, ¿no? En psicología, en cuestiones empresariales, en marketing, ¿no? Por ejemplo, en educación, Argentina tiene bastante, sobre todo en pedagogía, bastantes artículos interesantes por ahí, ¿no? Perú, por ejemplo, todo lo que es astronomía, todo lo que son investigaciones como un tanto de la luna y todo esto, ¿no? Cuestiones de vanguardia. Dependiendo, ¿no? Tenemos que con la práctica, con la experiencia, vamos sabiendo qué países son los que son, por ejemplo, todo lo que es literatura, lenguaje, ¿no? España es buena, ¿no? En psicología, todo lo que es netamente Inglaterra, Estados Unidos, tienen cuestiones de vanguardia bastante interesantes o estudios muy importantes, ¿no? En cuestiones de terapia, de medicina un poco, ¿no? Y bueno, por ejemplo, actualmente se está implementando esto de la India, ¿no? Sobre todo en cuestiones de cáncer, todo esto, esta literatura que se está gestando, Israel por ahí. Entonces, depende nuestro tiempo, depende nuestro avance, nuestro interés, nuestra también ya manejo de los idiomas para poder introducirnos a todo esto. Por lo pronto estamos empezando, algunos me dicen que no tienen, dicen, no tenemos ni idea, ¿no? De lo que estamos hablando, de lo que sería investigación. Por lo pronto tendrían que empezar con estos artículos que yo les estoy manejando, ¿no? Que ahorita les voy a poner ahí. Dice, así con estas características, dice, y bueno, dice, una vez que se ha detectado la literatura útil en fuentes primarias, secundarias y terciarias, se debe de recopilar la información de forma sistemática y ordenada para no extraviarla y procesarla a lo largo de nuestro trabajo, ¿no? Aquí les puse los metabuscadores, aquí vemos también YouTube, ¿no? Vamos a tener diversas plataformas, como también hay que revisar las plataformas, las diversas plataformas y los diversos formatos.
¿no? Es decir, vamos a ver plataformas de audio, de video, de imágenes, ¿no? Que también hay bancos de imágenes, ¿no? Plataformas de audio, video, imágenes, también de artículos también, ¿no? También podemos consultar las bibliotecas digitales, ¿no? También, y también, por ejemplo, podemos las bibliotecas de las diversas universidades, lo que son los formatos también, por ejemplo, estos artículos de PDF, ¿no? Las infografías, ¿no? Todo lo que encontremos que pudiera ayudarnos, ¿no? Para nuestro tema. Como estamos viendo, dice, los datos siempre deben de tener las fuentes, son el autor, la fecha, el título, la página, la URL, ¿no? Que es un poquito lo que vamos a ir revisando. Estos datos lo podemos utilizar en una cita, en una referencia o en una ficha de trabajo. Lo que tenemos aquí es que ya revisamos ya nuestro artículo, ¿no? Como lo estamos visualizando, ya revisamos nuestras fuentes primarias, secundarias, ya las dividimos, y lo que tenemos que hacer es recopilar precisamente esta información, ¿no? ¿Cómo la vamos a recopilar? Para eso vamos a ver lo que es una ficha de trabajo, que es lo que tenemos aquí. Principalmente vamos a poner, este es el ejemplo, vamos a poner lo que sería la referencia completa. Ahorita vamos a ver lo que es la diferencia entre una cita, una referencia, y tenemos aquí nuestra ficha de trabajo. La ficha de trabajo va a contener realmente, vamos a extraer el texto que vamos a utilizar en nuestro trabajo, en nuestro marco teórico. Aquí tenemos principalmente lo que va en la primera parte, en la cabeza de lo que sería nuestra ficha de trabajo, es la referencia, es decir, vamos a poner el autor dependiendo, ¿no? Si es vamos a verlo más adelante en la clase especial de citación y referencia APA. Principalmente vamos a poner el autor, ¿no? En este caso está el apellido paterno, el nombre, ¿no? Y que aquí están los dos nombres completos, pero con que pongamos el apellido paterno, coma, y la inicial, punto, y luego el año, que así sería entre paréntesis, y luego el título del artículo, ¿no? Aquí tenemos en este caso que es una revista, tenemos el volumen y las páginas, ¿no? 21 de la 9, 21 y luego coma 9, 2, 39, 32, ¿no? Aquí está como un poquito mal, pero bueno. Y luego ponemos el texto tal cual. Dice, la investigación se centra en análisis al impacto, ¿no? El texto, la cita textual, ¿no? Lo que sería la extracción o lo que nos va a servir para poder hacer nuestro trabajo. Este sería un ejemplo de una ficha de trabajo. Aquí tenemos lo que sería la cita. El sistema APA se basa en el sistema autor-fecha. Dice, en cada cita debemos incluir el año y la fecha de publicación de nuestro texto. Esto se coloca dentro del texto para señalar que lo escrito no es una idea propia y dar crédito al autor original, ¿no? Para evitar el plagio. Si nosotros no hacemos esto, por ejemplo, en este caso, en mis casos, he estado poniendo, ¿no? Aquí vamos a poner, yo aquí tengo que anotar, ¿no? El nombre del autor, que en este caso, ahorita vamos a ir para acá, es Taller Ojeda, ¿no? Taller 2009. Aquí tiene que ir, por ejemplo, y tenemos que ponerle siempre, incluso que esté yo tocando las imágenes, ¿no? Por ejemplo, si han visto en mis gráficos, aquí siempre le ponemos, aquí va a ser 2009, ¿no? Yo voy a ir poniendo mis citas, ¿no? Para que esta es de la imagen, esta es una imagen, pero lo mismo va con, ¿no? Cada una de ellas tiene que llevar que le puse en el cielo, ¿no? Cada una de ellas debe de tener lo que sería la cita, ¿no? Como aquí yo les he puesto Sampieri, ¿no? Cuando es, ¿no? Por ejemplo, este es Sampieri,
Ahí lo ponemos. Y dice, la cita es, dice, cuando citamos algo, le damos crédito a una idea, pensamiento o frase. El ejemplo sería poner entre comillas totalmente la frase textual o parafraseada y poner entre paréntesis el autor, el apellido, coma, el año, coma, la página, ¿no? Así sería una cita adecuada. Recuerden que estos datos, autor, fecha, ¿no? El año, ¿no? Todo lo que tenemos que poner es para, dice, fecha, título, la página, la URL, la editorial, ¿no? El país también sería uno de los datos que tenemos siempre que tener a la mano. Yo les recomiendo que siempre tengan 2 o 3 archivos en Word, ¿no? Casi siempre es en Word, trabajamos en Word, nuestro archivo donde estamos haciendo nuestro marco teórico, donde estamos armando nuestro marco teórico, y siempre incluso para copiar y pegar el artículo completo, porque a veces se extravían en Google y ya no encontramos los artículos. Diariamente se están creando información y a veces es tanta la información que se va rezagando nuestros artículos y ya no los encontramos. Y siempre es poner otro donde pongamos siempre autor, fecha, título y país, ¿no? Aquí yo tengo 2 archivos, casi siempre si ven, aquí ponemos lo que sería y aquí tengo abierto otro, ¿no? Donde siempre voy a poner yo las referencias, ¿no? Voy a tener que poner las referencias siempre. Y por ejemplo ahorita van así, no se quedan así, se tienen que ir completas. Tienen que ir el autor, el año, el título y lo que sería la URL. Si ven, yo estoy usando apenas, estamos empezando a sacar lo que serían nuestros artículos, y por lo pronto tiene que tener la URL para irlo completando, ¿no? Siempre pónganlo completo, desde artículo que usan, libro que usan, libro que le ponen al final de su trabajo, luego las referencias, para que ustedes no quede sin referencia su trabajo, ¿no? Porque a veces nada más me dejan la URL que está mal hecho, ¿no? Esto está incorrecto, este sería un tachezote por ahí, ¿no? Y esto está así como que incorrecto. ¿Dónde están? Esto sería un tache. Sería un tache por ahí, ¿no? Esto sería incorrecto. Así es que esto no, ¿no? Así no lo pueden poner. Ahorita vamos a ponerlos, ¿no? Un tache ahí. Si ustedes dejan nada más la URL es incorrecto, ¿no? Tiene que estar correcto todo. Nombre, año, título y la URL. Si nada más es la URL, está mal, ¿no? Así es que esto lo vamos a ver, digo, más adelante. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí está nuestra cita, ¿no? Ponemos la frase textual y ponemos el autor, coma, año y entre paréntesis. La referencia bibliográfica, ¿cómo va? Como ya lo habíamos comentado, esta va al final, completa va al final. En el cuerpo de nuestro texto, es decir, como aquí, en el cuerpo de nuestro texto, aquí va aquí ponemos nuestro texto y aquí ponemos lo que sería nuestra cita, ¿no? Los datos de nuestra cita. Aquí va todo nuestro texto, lo que vamos a armar en nuestro marco teórico, la información que nos sirve, y ponemos nuestra cita. El autor, año, la página, entre paréntesis. Por favor, que no se les olvide, porque si no sería plagio. Así se visualizaría nuestro trabajo. La referencia bibliográfica va ya completa con URL y todo. La URL nunca va dentro de lo que sería el texto, nuestro cuerpo del trabajo. La URL va hasta el final y van los datos completos, ¿no? Por ejemplo, en este caso sería, ponemos, aquí se puso los 2 apellidos, ¿no? Porque es un libro impreso. En caso de que de que sea solamente un documento digital, solamente va el apellido paterno, que esto lo vamos a ir viendo cuando veamos tema de referencias APA, que ya también está el tutorial arriba. Citación APA, cómo se cita dependiendo la fuente, y vamos a poner apellido inicial, ¿no?
año, entre paréntesis, lo que sería el título y lo que es la editorial, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ¿no? Por ejemplo, alternativa a la ineficacia actual de la pena de prisión en Tabasco, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que sería la editorial, y bueno, ¿no? También dice cómo se construye un marco teórico, ¿no? Ahora sí vamos, cómo se construye un marco teórico. Uno de los propósitos de las revisiones de la literatura es analizar y discernir si la teoría existe, ¿no? Que existe y la investigación anterior sugiere una respuesta. Aunque sea parcial a la pregunta o preguntas de investigación o una dirección a seguir dentro del tema de nuestro estudio, la literatura revisada nos puede revelar, dice, en relación con nuestro problema de investigación lo siguiente, ¿no? Principalmente dice que existe una teoría completamente desarrollada con abundante evidencia empírica y que se aplica a nuestro problema de investigación, ¿no? Vamos a ver si hay teorías que hablan sobre nuestra temática. Sí, que hay varias teorías que se aplican a nuestro problema de investigación, ¿no? Si hay varios autores, como hemos visto, lo de Freud, el Eros, Tánatos, por ahí ya vimos a Lacan, ¿no? Ya habíamos visto otros. Dice que hay piezas y trozos también de teorías con apoyo empírico moderado o limitado que sugieren variables potencialmente importantes. Recuerden que vimos nuestras variables, ¿no? O sea, en este caso el amor, en este caso, por ejemplo, el ritualismo, ¿no? La muerte, ¿no? Todas nuestras variables que íbamos a contabilizar, ¿no? Se aplican a nuestros problemas de investigación, ¿no? Vamos a ver si están correctamente nuestras variables conceptualizadas, elegidas también, ¿no? Que vamos a ver, generalizaciones empíricas o microteorías. Dice, o también vamos a ver, dice que solamente existen guías aún no estudiadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación, ¿no? Nosotros podemos ver que se ha hablado mucho hay muchos teóricos, hablamos de Fromm, ¿no? El arte de amar, todos estos autores, sobre todo psicoanalistas, que han hablado sobre el amor y la muerte, pero no sabemos si lo han enfocado netamente a lo que sería el tema de las ofrendas, del ritualismo y sobre todo el Día de Muertos, ¿no? Que pudiera ser un tema innovador un poco. Dice que solamente existen guías aún no estudiadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo cómo va, ¿no? Nuestro marco teórico. Aquí regresamos un poquito. ¿Cómo se va a hacer el marco teórico? Va a tener una introducción, ¿no? Va a tener una revisión, introducción, conceptos y teorías y la conclusión. Aquí va de derecha a izquierda, ¿no? Abajo y hacia la derecha. Y bueno, para algunos autores esta sería las partes de un marco teórico: revisión, introducción, conceptos y teorías y la conclusión, ¿no? Esto es en el caso de que nada más sea un trabajo bibliográfico, una investigación bibliográfica, que es lo que nos pudiéramos quedar en esta ocasión, ¿no? Y posteriormente, bueno, algunos también consideran que el marco teórico principalmente es una parte fundamental de teoría de toda una investigación. Aquí se van a identificar las fuentes primarias, las secundarias, donde se va a sustentar la investigación y también el diseño del estudio, ¿no? Aquí principalmente es todo lo teórico, tal cual, ¿no? Detalla la descripción del problema, aquí principalmente integra los factores que la estudian y la teoría con la que se investigará, ¿no? Esto es importante, qué es lo que va dentro del marco teórico. Ya después pasaremos a la metodología, que ahorita vamos a ver, pero solamente es el contexto, todo lo que es lo teórico. El marco teórico es un segmento del proyecto de investigación que te permite generar o plantear una situación en base a la cual vamos a poder investigar y profundizar con todos nuestros propios conocimientos. Es útil para poder darle dirección al aporte que dará nuestro trabajo dentro del área, ¿no? Y también el objetivo del marco teórico es situar el problema y el resultado de su análisis dentro del conjunto de conocimientos existentes, ¿no? Que esto es importante.
en general también va a orientar nuestro proceso de investigación, ¿no? Puede haber muchas teorías, puede haber muchas investigaciones, pero vamos a escoger uno solo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿cómo lo voy a manejar? El amor, el tánatos, ¿no? En teorías freudianas, tal cual, ¿no? Dice, desde la perspectiva de Naupás, citando a Valvidia, dice, señala que el marco teórico es una investigación y va a presentar tres componentes en su estructura, ¿no? Los antecedentes, que sería el marco teórico tal cual, el marco conceptual, definiciones operacionales, ¿no? Y las bases científicas, el marco teórico propiamente dicho, ¿no? Entonces, aquí pudiera prestarse un poquito a algunas confusiones que me dijiste que era marco conceptual, marco teórico, ¿no? Las definiciones operacionales. Aquí vamos a describir nuestras variables, nuestros conceptos, nuestros principales conceptos. Vamos a marcar antecedentes y vamos a marcar lo que serían las bases científicas. Lo que es las bases científicas son las investigaciones que se han hecho, ¿no? Aquí en este caso, la historia, para ponerlo así con mayor claridad, ¿no? La historia, las definiciones conceptualizan, vamos a conceptualizar nuestras variables y nuestros principales conceptos, ¿no? Lo que son las bases científicas, aquí vamos a manejar lo que son las teorías, ¿no? Que hablan de nuestro tema. Luego, en mi caso, con la experiencia hemos ido llegando a esta conclusión, dependiendo cómo sea, digo, si vamos a hablar nada más, si es de un artículo, también se ha planteado, hay algunas comentarios, por ejemplo, en Google, nosotros buscamos, hablamos en algunos libros, cuál es la extensión, dependiendo qué estemos haciendo, qué vamos a hacer, un artículo científico, recuerden que a veces solamente son 20 hojas, cuando mucho, 10 hojas, 5 hojas, ¿no? Incluso puede ir el marco teórico dependiendo qué es lo que estemos trabajando, si un artículo científico que vamos a publicar en una revista, también la extensión, que máximo son 20 hojas, ¿no? Pero si es una tesis, dependiendo, incluso puede ser un capítulo de nuestra tesis, cada capítulo, ¿no? Y va estructurado de esta forma, dependiendo lo que estemos manejando, pero en sí el marco teórico va a manejar lo que sería antecedentes, investigaciones actuales y el futuro, ¿no? El pasado, el presente y el futuro, así lo podemos visualizar un poco, ¿no? Para que tengamos una línea de tiempo, ¿no? Vamos a ir viendo cómo sería una línea de tiempo, principalmente, ¿no? ¿Cómo lo vamos a manejar? Sería como si estuviéramos en una línea de tiempo que sería el pasado, luego sería el presente y nuestro futuro, ¿no? Nuestro futuro. Eso sería como el marco teórico. Ya al final que pudiéramos poner las conclusiones, ¿no? Ahora, ¿de qué va a depender todo esto? Principalmente esto es como la teoría, lo que vamos a ir trabajando con nuestro texto, ¿no? El antecedente, las investigaciones actuales, lo que hemos encontrado actualmente y el futuro, ¿no? Cuando vayamos leyendo los artículos vamos a saber hacia dónde se perfila nuestra investigación o nuestro tema, ¿no? Pues por ejemplo, si manejamos del autismo, ¿no? Estamos estudiando sobre el autismo, vamos a ver cuál sería el futuro del autismo, ¿no? Cuáles fueron los antecedentes, actualmente cómo se está manejando, ¿no? Actualmente se están manejando cuestiones de inclusión y bueno, ya después de ahora ya no se veía como una enfermedad, ¿no? Ya no se ve como una enfermedad, sino se ve como una forma de ser nada más, ¿no? Una forma de perspectiva, cuáles serían las diferentes matices, ¿no? Ahora, aquí nosotros podemos pasar netamente de hacer todo este análisis, investigar todo esto y llegar a conclusiones, y sería nuestro trabajo en un ámbito bibliográfico.
y terminaríamos con las referencias, ¿no? Diríamos con este camino 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Si fuéramos en un ámbito de campo, que llegaríamos, haríamos nuestro marco teórico, que sería toda la cuestión, el sustento teórico, las teorías, todo nuestro análisis, y antes de llegar a las conclusiones tendríamos que hablar del campo, ¿no? Que sería aplicar la metodología, hacer la aplicación de nuestro trabajo, ¿no? De nuestro proyecto, hacer el análisis de resultados y llegaríamos a las conclusiones. Ya después todos concluyen o todos se basan, ya terminaríamos el trabajo con lo que sería las referencias, ¿no? Así es que sería así un poquito de, vamos a poner aquí, ¿no? Para que no se me vayan a perder, ¿no? El 2. Así como se los he comentado. Dependiendo, ¿esto de qué depende? También depende de lo que en primera, y depende también de nuestra pericia, ¿no? Del trabajo, del tiempo también, de lo que queramos, ¿no? Vine hacia acá. Digo, vamos a manejarlo así, ¿no? Todo viene hacia acá de este, y este también viene hacia acá, de las conclusiones, ¿no? Y ahora vamos a poner, dependiendo cómo lo vayamos a tomar, lo vamos a tomar como el A, lo vamos a tomar como el B, ¿no? Dependiendo si es de campo, para que ustedes vayan ubicando. Este sería el C. La metodología sería el D. Si es un trabajo que sería experimental, ¿no? Que pudiéramos hablar de experimental, que es un poco mucho más, es más largo, es un poquito, no es, digamos, tedioso, sino que implica hacer y elaborar nuestra propia investigación. Aquí las dos son válidas dependiendo lo que ustedes deseen hacer, ¿no? Y también digo, cuando ya es una teoría, siempre, una tesis, casi siempre ya nos vamos a las cuestiones de campo, no nada más bibliográficos, sino que ya aplicamos instrumentos de evaluación, manipulamos nuestras variables, también dependiendo el área, también depende también lo que sería nuestro tema, ¿no? El marco teórico es netamente, sería antes de la metodología, ¿no? Nos quedaríamos ahí en ese sesgo. Que voy a hacer es esta parte, déjenme ver cómo vamos a manejarlo acá. Vamos a hacer este sesgo aquí. Sería, netamente quedaría ahí en el sesgo, ¿no? Ahí. Ahí quedaría. ¿Sí? Vamos a ver aquí la modificación, que si es bibliográfico o de campo, ¿no? Así quedaría. Ahora, ¿qué nos maneja? Sampieri nos maneja ya netamente lo que sería el concepto de teoría, ¿no? Nosotros también podemos proponer una teoría, podemos proponer incluso hasta un paradigma que sería muy ambicioso. La gente diría que sería bastante ambicioso hacer esto, ¿no? Pero bueno, principalmente Sampieri nos maneja el término teoría,
Dice, ha sido empleado de diferentes formas para indicar varias cuestiones distintas. Dice, al revisar la literatura al respecto nos encontramos con definiciones contradictorias o ambiguas. Además, conceptos como teoría, orientación teórica, marco teórico de referencia, esquema teórico, modelo, ¿no? Se usan ocasionalmente estos como sinónimos, dice, pero también hay algunas matices, ¿no? Diferenciales, solo con, por ejemplo, cuando hablas de modelo, es aquí como el gráfico, pero cuando hablamos ya de teoría es la descripción conceptual de ese modelo, ¿no? O sea, sí hay algunas cuestiones que hay que puntualizar. Dice, la teoría es como el pensamiento de algún autor, utilizando el término como sinónimo de escuela de pensamiento, ¿no? Algunos autores también lo toman como si fuera un esquema conceptual, una escuela de pensamiento, lo que sería la teoría. También la teoría la explican, ¿no? Lo toman como si fuera la explicación final de todo un proyecto de investigación. Principalmente consiste en un conjunto de proposiciones, ¿no? Interrelacionadas, capaces de explicar por qué y cómo ocurre un fenómeno, ¿no? En palabras de Kerlinger, según Sampieri, dice, una teoría es un conjunto de constructos, conceptos. Esto va a ser un tema, una palabra importante que siempre vamos a encontrar en cuanto a cuestiones de investigación. Constructos, conceptos, definiciones y proposiciones relacionadas entre sí, que presentan un punto de vista sistemático de fenómenos, especificando relaciones entre variables con el objeto de explicar y predecir los fenómenos, ¿no? También dice, una teoría es un conjunto de proposiciones relacionadas sistemáticamente que especifican relaciones causales entre variables, ¿no? Causa-efecto. Las teorías no solo consisten en esquemas o tipologías conceptuales, sino que contienen proposiciones semejantes a leyes que interrelacionan dos o más conceptos o variables al mismo tiempo. Más aún, estas proposiciones deben estar interrelacionadas entre sí. La teoría, dice, como consumación de la explicación, es que puede acompañarse de esquemas, diagramas o modelos, ¿no? La función más importante de la teoría es explicar, decirnos por qué, cómo y cuándo ocurre un fenómeno, ¿no? Que es lo que vamos a especificar. Yo tengo que contestarme al final esto, el cómo, el cuándo y el cómo ocurrió este fenómeno, ¿no? Al final en nuestras conclusiones también tenemos que poner esto. Dice, una función de la teoría es sistematizar o dar orden al conocimiento sobre un fenómeno, ¿no? Que es, dice, o realidad, dice, conocimiento que en muchas ocasiones es disperso y no se encuentra organizado. También una función de la teoría muy asociada con la explicación es la predicción, ¿no? Principalmente, dice, ¿cuáles son los criterios para evaluar una teoría? Los criterios más comunes son la capacidad de descripción, explicación y predicción. Una consistencia lógica tanto en su forma de redacción, ¿no? En su forma de presentar cómo suceden los fenómenos, que esto lo vamos a ir describiendo, la perspectiva que tiene, la fructificación y la parsimonia, ¿no? Es decir, la sencillez, cómo lo explica de forma sencilla, ¿no? Esto sería lo que sería nuestro marco teórico, en este caso, cómo se vería nuestro marco teórico, ¿no? Principalmente, nuestro marco teórico, aquí lo veríamos, aquí vemos el resumen, aquí vemos un poco la introducción, ¿no? Vemos ya dentro, supuestamente, este es lo que sería el marco teórico. Aquí viene, simplemente aquí le pusieron números, pero aquí tendría que ir el autor, la cita, ¿no? Aquí viene citado, Erosiques, ¿no? Recuerden que cómo tenemos que poner nosotros, cada que nosotros ponemos algo que no es nuestro, siempre tiene que ir citado, incluso si lo parafraseamos, ¿no? Por ejemplo, aquí hablan de Octavio Paz. La libertad, porque el amor lleva siempre implícita una elección desde el momento en que se puede renunciar a esa pasión fatal, ¿no? Aquí pone Octavio Paz, pone el año, ¿no? ¿Qué nos dice este mito sobre la esencia del amor, ¿no? Por ejemplo, así se visualizaría, ¿no? Aquí habla de Pelayo también, ¿no? Aquí viene todo nuestro marco teórico.
Recuerden que cómo hacerlo, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, no es copiar, no es pegar, es leer, entender los conceptos y procesarlo, ¿no? Explicarlo nosotros con nuestras propias palabras. En este caso, bueno, están poniendo un poco de poesía y es totalmente literal. Entonces se pone el nombre y se pone el año y se pone lo que sería la cita larga, ¿no? Esta es una cita larga, estas son citas cortas que vamos a ver, vamos a revisar, ¿no? ¿Cómo lo voy armando? De acuerdo a lo que yo vaya, tenemos que tomar en cuenta lo que son las ideas principales, las ideas secundarias, ¿no? Una cosa son fuentes primarias y secundarias y terciarias, y otras son las ideas principales, las ideas secundarias, ¿no? Para poder hacer nuestro marco teórico, ¿no? Principalmente se hace un resumen, ¿no? Se hace un parafraseo, y recuerden que tenemos que ir trabajando con nuestras fichas de trabajo, ir anotando poco a poco lo que es importante de cada texto para después hablar, parafrasearlo y citarlo de todas formas, ¿no? Antes, con que pusiéramos lo que eran las referencias al final, si parafraseábamos era válido. Actualmente, con la nueva versión de las citas APAs y de referencias APAs, del manual APA, que es vamos con la 9ª edición ya, ¿no? Pero actualmente, si parafraseamos y no ponemos la cita, como aquí, ¿no? El autor y el año, sería considerado plagio. Antes no era considerado plagio. Con que pusiéramos la referencia era como más que suficiente, ¿no? Pero actualmente sí. Actualmente sí. Antes, si se parafraseaba, era como nuestras propias palabras, pero no. Actualmente se ha considerado de que sí es plagio, ¿no? Tendríamos nosotros que estar parafrasear y poner la cita. Así es que tengan mucho cuidado con esto. ¿Cómo voy a revisar su trabajo? Principalmente me voy a basar en esta diapositiva, que tiene que tener antecedentes, tienen que hablar en su trabajo de los principales conceptos, ¿no? de su trabajo. Por ejemplo, en el caso que estamos trabajando, ¿no? Serían lo que es la empatía, ¿no? La deserción escolar, tienen que hablar sobre esto, ¿no? Y cuáles son las bases científicas de eso, ¿no? De la deserción escolar, ¿no? La motivación, las teorías que hablan sobre esto, los autores, ¿no? Eso es lo que yo me voy a fijar, y la historia un poco, ¿no? Yo agregaría también esta parte, ¿no? La parte del presente, que marquen mucho, hagan mucho énfasis en su redacción sobre antes se decía esto, hoy se dice esto y se espera, ¿no? Antes se decía, ¿no? Se hablaba de, hoy se dice esto, ¿no? Y se espera, ¿no? Para que ustedes hagan énfasis en su trabajo sobre este tipo de situaciones, ¿no? Lo voy a poner acá, el antes se decía esto, ¿no? Así para que no tengan problema. Para que ustedes también lo consideren, ¿no? Hoy se habla de, ¿no? Así tal cual, para que ustedes lo consideren las frases, ¿no? Busquen sinónimos también, y se espera que nuestro tema evolucione, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se espera que, ¿no? Estamos hablando de nuestro tema, ¿no? Evolucione en, ¿no? Y siempre consideren esto para poder hacer esto. En su tesis, es un tip, cada apartado, el presente, el pasado, el futuro, puede ser uno de sus capítulos, ¿no? Y ya otro capítulo sería la metodología, otro capítulo la metodología, el análisis, ¿no? Y al final ya las conclusiones, ¿no? Que serían y referencias o anexos y demás, serían 1, 2, 3, 4, casi siempre los 5 capítulos de la tesis, ¿no?
Así es que puede ser capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ¿no? Que también esto se los voy a... Y capítulo 5, ¿no? Que sería en cuanto a una tesis, para hacer una tesis, ¿no? Sería el capítulo 1 de su tesis, ¿no? Lo ponemos por acá el capítulo 2, ¿no? Es un tip para que ustedes vayan considerando si tienen que hacer su tesis, cómo lo plantearían, y de esta forma la harían bastante rápido, bastante bien y con muy buena estructura, ¿no? Y aparte abordarían las cosas adecuadamente, ¿no? Lo que sería el capítulo 3, por ejemplo. Luego la metodología sería el capítulo 4. Y todo lo que serían conclusiones y el análisis también de resultados, ¿no? Sería un poco el capítulo 5, ¿no? Que sería una distribución. Metodología y análisis, y al final serían las conclusiones, ¿no? Capítulo 5. Espero que no se me confundan, ¿no? Les estoy presentando a la vez lo que sería toda la estructura del trabajo, ¿no? La referencia ya sería al final, junto con las conclusiones. Y les estoy presentando todo lo que sería la estructura del trabajo, pero recuerden que el marco teórico sería esta parte, ¿no? Y la extensión depende, ¿no? Pueden ser 100 hojas, 150 hojas, 200 hojas, y dependiendo si es un artículo científico que tiene una extensión menor, ¿no? Que serían 20 hojas, depende, es proporcional el marco teórico, tienen que ir ustedes equilibrando su trabajo, ¿no? Tienen que ir equilibrando el trabajo de alguna forma para que no sea mucha literatura, ¿no? Por ejemplo, y también tiene que ir equilibrado dependiendo si es un trabajo ya experimental netamente, ¿no? Metodológico, donde van a incluir la metodología, ¿no? Para poder equilibrar su trabajo, ¿no? Acuérdense que tienen que irlo equilibrando. Así es que bueno, por lo pronto esto es todo con respecto al marco teórico. Espero que quede todo bien claro. Espero que quede bien claro, ¿no? Para cómo irlo redactando poco a poco. Y bueno, si hay dudas, a través de ya sea los comentarios, a través de los mensajes de la plataforma, para que ustedes puedan realizar su trabajo. Recuerden que tienen que parafrasear. Vamos a ver también lo que son, no se angustien, ¿no? Todo lo que son las referencias APA y la estructura cómo va, para que no tengan ninguna dificultad.